Buenas tardes. En el día de hoy estaremos desarrollando las bolillas 21 y 22. La lección 21 de elementos. Buenas tardes. En el día de hoy estaremos desarrollando las lecciones 21 y 22. La lección 21 que trata sobre los elementos de la relación obligatoria, los sujetos, concepto, capacidad, unidad o pluralidad, determinación, obligaciones pro terrem. La lección 22, que trata sobre los elementos de la relación obligatoria. Continuación, el objeto, concepto, caracteres, posibilidad, licitud, determinación, carácter patrimonial, disposiciones del Código Civil sobre la materia. Entonces pasaremos a desarrollar. Le dejo a cargo del doctor Bonifacio, quien va a pasar a desarrollar las lesiones. Muy buenas noches. Bueno, tuvieron la clase de la lección 20, que se refiere más o menos a la introducción a una teoría general de las obligaciones. Cuando se refirieron al tema de esa teoría general de las obligaciones, recordaron que finalmente las obligaciones abarcan todo el espectro del derecho. En ese momento estudiaron lo que es el derecho de crédito, el derecho creditorio en particular, y luego la teoría general de las obligaciones, que termina con los factores de atribución de la responsabilidad civil, que es uno de los efectos de las obligaciones. Ahora vamos a pasar a hablar de los elementos, porque también, como en los actos jurídicos, las obligaciones nacen, pero para que puedan nacer vivas, deben reunir los elementos necesarios. Y esos elementos que vamos a empezar hablando de los sujetos. Y dentro de los sujetos vamos a hablar de los sujetos simples y de los sujetos múltiples. Como que en una relación obligatoria debe existir un sujeto acreedor y otro sujeto deudor, y una prestación que va a ser el objeto de la obligación. Entonces es posible que pueda existir más de un sujeto en la relación obligatoria. Y si existe más de un sujeto, entonces vamos a entrar en lo que se llama la multiplicidad de sujetos. Pero cuando hablamos de sujetos, siempre debemos de recordar que los sujetos en el derecho son las personas físicas y las personas de existencia ideal, lo que denominamos personas jurídicas. En la persona física, tanto en la persona de existencia ideal, en primer lugar tenemos que estudiar su capacidad. No olvidemos que nosotros estudiamos como parte de la capacidad el discernimiento al inicio de este año. El discernimiento es el estado natural de las personas. Es lo que otorga la naturaleza para que pueda tener una madurez psicológica una persona. Eso es el discernimiento. Sin embargo, la capacidad no está perfectamente identificada con el discernimiento, porque la capacidad es la aptitud legal. Es decir, lo que la ley considera apto para contraer obligaciones. O sea que es la idoneidad del sujeto para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y esa idoneidad, en las personas físicas conocemos que la ley les reconoce a partir de los 18 años, y en las entidades ideales a partir del reconocimiento por los órganos públicos.
A partir de allí puede ejercer en la vida de los negocios todos los derechos y puede contraer absolutamente, en forma válida, todas las obligaciones. Muy bien. Ahora vamos a referirnos al derecho de crédito que tiene una persona contra otra, como también podemos decir que puede existir dos o más sujetos en la relación de crédito. Bueno, lo que quiero reiterarles simplemente es respecto a la capacidad. Cuando decimos aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, esa es una creación de la ley. No debemos confundir con la aptitud natural del ser humano, que puede ser absolutamente distinta a la capacidad. Esto hemos reiteradas veces comentado desde el principio, de que hay personas que no han llegado a la mayoría de edad, sin embargo, realizan absolutamente todos los actos y todos los negocios jurídicos, como las compraventas al contado, las contrataciones por vías electrónicas, etc. Y sin embargo que la ley aún no le ha reconocido la plena capacidad civil. Porque en este punto la ley toma simplemente una referencia para determinar esa idoneidad para realizar negocios jurídicos. Porque todo en el fondo, lo que debemos entender muy bien, que el ordenamiento jurídico en el fondo parte siempre de una ficción. Porque es una ficción que es una ficción necesaria para establecer un orden jurídico. Por ejemplo, cuando decimos persona y decimos que persona es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Obviamente que ente, ustedes saben que es simplemente una expresión filosófica, una entidad. Y esa entidad, a su vez, buscamos en qué consiste y entonces consiste en un ser. Pero fundamentalmente después queremos encontrar una explicación de lo que es el ser y vamos a encontrar que el ser es ontológicamente una unidad ínfima. En consecuencia, una explicación racional es difícil de encontrar. Por eso debemos de seguir precisamente el lineamiento que nos da el ordenamiento jurídico y considerar entonces la capacidad como la aptitud legal para adquirir derechos o contraer obligaciones. Bueno, decíamos que podría haber una unidad de sujetos en el sentido de que podría haber un sujeto creditor, un acreedor, y el otro un sujeto deudor, un debitor, como decían los romanos. Pero nada impide de que haya más de un sujeto en la relación jurídica. Entonces vamos a entrar en la multiplicidad de sujetos y en la multiplicidad de relaciones intersubjetivas. Y allí encontramos que puede existir varios sujetos acreedores y varios sujetos deudores. Si existieran varios sujetos deudores y varios sujetos acreedores, estamos ante una obligación mancomunada. Y esa obligación mancomunada puede ser simple o puede ser solidaria. La obligación simplemente mancomunada se da cuando existen varios sujetos, por ejemplo, 3 sujetos acreedores y 3 deudores, donde en ese caso, para conocer cuántas obligaciones existen,
se debe dividir por su múltiplo. Es decir, nosotros vemos que existe 3 sujetos deudores, 3 sujetos acreedores, se multiplica, por eso hablamos de múltiple, 3 por 3, 9, y ahí ya vemos que existen 9 obligaciones. Quiere decir que cada uno de los deudores le va a deudar un monto determinado, independiente y separado a cada uno de los acreedores. Y entonces, por ese motivo, vemos que existe 9 vínculos. Por ejemplo, si existiera ABC más ABC prima acreedores con 1.000.000 de guaraníes de deudas, entonces estos vamos a dividir por 9 y vamos a tener aproximadamente 110.000 guaraníes, un poco más, que cada deudor le va a deber a cada acreedor. Y así encontramos exactamente la cantidad de obligaciones existentes en este caso. Pero puede darse que la obligación sea solidaria. En ese caso no existe más que una unidad de prestación. Es decir, cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores la totalidad de la obligación. Lo que significa que si teníamos 3 acreedores y 3 deudores y la deuda era 1.000.000, cualquiera de los deudores podría exigir a cualquiera de los acreedores, a cualquiera de los deudores, la totalidad de la obligación. Es decir, puede elegir al más solvente y exigir al más solvente la totalidad de las obligaciones. Bueno, una vez que se haya hecho la elección, como por ejemplo iniciar una demanda, eso significa que se ha optado por lo que se llama prevención, que vamos a estudiar mejor más adelante. Pero simplemente a modo de noticias, esa figura se llama prevención. Bueno, nosotros vemos que en los sujetos múltiples puede existir entonces varias obligaciones y en el caso de la obligación solidaria puede existir una sola prestación. Ahora, puede existir también las obligaciones que tiene un objeto indivisible, que por su naturaleza resulta indivisible. Por ejemplo, esos 3 deudores estaban adeudando la entrega de un caballo a los 3 acreedores. El objeto es indivisible y no es posible el cumplimiento parcial de las obligaciones. En ese caso se rige por el principio de la solidaridad, es decir, la unidad de prestación. Si es que por alguna razón se convierte en una obligación dineraria, como por ejemplo si se convirtiera en una obligación de indemnización de daños y perjuicios o de pago de una suma de dinero determinado, en ese caso la obligación se convierte también directamente en una obligación mancomunada simple, lo que significa que allí se va a poder dividir la suma por la cantidad de deudores como acreedores haya. ¿Por qué? Porque el principio en este tipo de obligaciones es que las obligaciones sean de mancomunión simple y no la solidaria. Por eso es que en las obligaciones solidarias debe estar expresamente o en la ley o en forma inequívoca en los actos jurídicos. Muy bien. Después vamos a hablar del último punto que trata de las obligaciones propter rem. Lo que significa que
es una obligación que sigue la cosa, que persigue al objeto, una obligación adherida directamente al objeto. Por ese motivo se llama propter rem, porque sigue la cosa, según las expresiones latinas. Por ejemplo, una obligación de pago de impuesto inmobiliario. Esa es una obligación que sigue al inmueble, no sigue a los titulares del dominio. Aunque se transfiera 10 veces, bueno, el último titular será el obligado al pago de los impuestos. Por ejemplo, una obligación con garantía hipotecaria. La hipoteca va a seguir al objeto, no importa en manos de quién vaya a parar. Una obligación con garantía prendaria, la prenda a su vez le va a seguir también al objeto y no importa el nuevo titular, es el que deberá afrontar en todos los casos esa obligación que le sigue la cosa. Muy bien. Ahora vemos algo de la lección 22 que se refiere a la relación obligatoria y su elemento objeto. Así como habíamos estudiado inicialmente el objeto en un acto jurídico, habíamos clarificado que el objeto en un acto jurídico son todos los bienes materiales e inmateriales sobre los que están expuesto un interés jurídico y es objeto de tutela jurídica. A eso se refiere el objeto en un acto jurídico. Y ahora nosotros vamos a estudiar el objeto de la prestación, el objeto de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación. Y la prestación constituye un conjunto de conducta del deudor a los efectos de satisfacer el crédito o de satisfacer la pretensión del acreedor. Por eso puede tratarse de una obligación de dar o de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer. Si fuera una obligación de dar, desde luego la prestación va a consistir en el deber de entregar el objeto comprometido. Y ese deber jurídico es lo que es el objeto de la obligación. Si fuese entonces sería la presión, sería el deber de realizar una actividad determinada en favor del acreedor. Entonces, esa prestación vemos que es el objeto de la obligación. Y nosotros vimos en el objeto de los actos jurídicos que era el conjunto de bienes materiales o inmateriales sobre el cual recae el interés o la tutela jurídica. Entonces, eso vamos a pasar para comparar con el objeto del acto jurídico si existiera una obligación de entregar acciones de una sociedad anónima. Allí vamos a buscar cuál es el objeto en una obligación. El objeto de la obligación sería el comportamiento, el deber que tiene el sujeto de hacer entrega de alguna manera las acciones en una sociedad anónima. Y sin embargo, el objeto en un acto jurídico sería el interés jurídico que representa esas acciones.
Entonces, si nosotros vamos a llevar adelante allí una distinción, la prestación sería la conducta del deudor para el cumplimiento de la obligación, que es el deber de entregar las acciones en una sociedad anónima. Bueno, esto, una vez cumplida con la prestación, una vez hecho la entrega de la prestación, que son las acciones, entonces allí, desde luego, se extingue la obligación en sí como tal va a morir por el cumplimiento, porque el efecto principal de la obligación, por supuesto, es la satisfacción de la prestación, que es el pago. Entonces, vemos cómo es bastante delicada la atención al objeto de la obligación, que es la prestación. Muy bien, ahora, ese objeto, que es la prestación, también debe reunir algunos caracteres. Y esos caracteres son caracteres muy similares a los caracteres que reúne el objeto de un acto jurídico. En primer término, debe ser posible, porque desde el derecho romano ya nos viene esta explicación de que nadie está obligado a algo imposible. Entonces, como primera medida, tenemos que debe ser posible, y esa posibilidad, por supuesto, puede ser jurídica o puede ser también física. Una imposibilidad jurídica que siempre se pone como ejemplo es gravar en hipoteca un bien mueble. Por ejemplo, no hay posibilidad jurídica, es imposible desde el punto de vista jurídico. Pero después también existen prohibiciones legales que también cae dentro de la imposibilidad jurídica, porque constituye una suerte de incapacidad de derecho, porque existe una prohibición que se realice. Por ejemplo, el contrato de compra-venta entre el curador sobre los bienes de curatela, o del juez sobre los bienes en litigio, el rematador sobre los bienes en remate, etc. Y la imposibilidad física es que aquel ser humano no tenga la posibilidad de poder obtener como objeto de la obligación. Por ejemplo, si vamos a obligarnos a la entrega de una sirena, pero en este momento viene en la mente cuando nuestro profesor, el doctor Luis Patricio Frescura y Candia, decía que en este país, dice, han terminado los burros, se extinguió los burros. Antes había acá, dice, en la facultad, pero salieron todos de esta casa de estudio. Bueno, pero es una especie en extinción. Es una especie de extinción. Bueno, después hablamos de que debe ser determinable o determinado. El objeto en realidad tiene mucha forma de determinación. Por ejemplo, si es que el objeto no está determinado en el momento de la constitución de la obligación, entonces debe darse la forma de determinación. ¿Cómo sería la forma de determinación? Suponiendo que sea el objeto de una obligación que sea de dar cosas de género.
Cuando se trata de cosas de género, existe una universalidad de cosas. Y esa universalidad de cosas hay que determinar de acuerdo a algunos caracteres. Y vemos que en la obligación de dar cosas de género se determina en primer término por su cantidad. En segundo término, por su calidad. Luego, por su peso. Luego, por su medida. Y luego, si existe otra forma de caracterizar particular del objeto, bueno, vamos a sumarle esto. El último vamos a dejar para poner un ejemplo. Cuando vamos a adquirir ganados de primera clase que nos va a entregar un ganadero, en primer término necesitamos decir la cantidad. Entonces decimos 100 toros cebú. Entonces decimos allí la cantidad, la calidad. Luego le agregamos de qué marca u otra forma de individualizar. Pero puede ser que no sea ganado nuestro objeto. Nuestro objeto vamos a suponer que sea granos. Va a ser, por ejemplo, arroz para utilizar en esta época de pandemia. Entonces decimos que allí vamos a utilizar el peso. Decimos 100 kilos de arroz. Calidad, de primera calidad. De la marca Tionico. Ahí ya estamos estableciendo todos los caracteres de la prestación. Pero puede ser que sea, por ejemplo, unas tablas de Peterebuj. Entonces sí necesitamos la medida. Vamos a decir 1000 metros cúbicos de maderas Peterebuj en tablones que se encuentra en un aserradero. Pero vamos a suponer que no sea ninguno de ellos, que sea vino. Entonces vamos a decir que necesitamos 100 litros de vino tinto, cosecha 2010, Malbec de la bodega de Mendoza. Vamos a llamarle Zapata. Muy bien. Allí vimos que la cantidad en litros, la calidad se dio en la cosecha, el vino tinto, y finalmente de qué cosecha y de qué bodega depende. Bueno, entonces son la forma como debe ser determinable el objeto si no está determinado en el momento de la constitución de la obligación. Bueno, por otro lado, el objeto también debe ser lícito. Bueno, esta determinación es tan importante porque el ejemplo de Planiol que nos dice, si yo me obligo a entregar un animal, entonces
voy a entregar un ratón, voy a entregar un ratón y me libero de la obligación. Por eso es que es fundamental la determinación. Si una obligación, su objeto no está determinado, la obligación es nula, no tiene ningún valor. De allí que sea determinado o determinable es fundamental en el objeto de la obligación. Por otro lado, vamos a ver que también ese objeto debe ser lícito. Debe ser lícito. Obviamente ya hemos estudiado suficientemente sobre la licitud e ilicitud. Vemos que en el mundo del derecho solamente existen dos posiciones: los actos lícitos y los actos ilícitos. Los actos lícitos son todos aquellos que no está reprobado por la ley, donde no existe ninguna transgresión a la norma jurídica. Entonces es absolutamente inofensivo, un acto inofensivo para nadie. El orden jurídico no puede reaccionar en contra de ese acto, porque no existe ninguna transgresión. Por eso que el acto lícito es lo normal y podríamos decir que probablemente ocupa el 75 a 90% de los actos jurídicos. Pero lo ilícito justamente son aquellos actos u objetos que están reprobados por la ley y que su utilización significa una transgresión. Y esa transgresión justamente va a determinar la ilicitud de los actos y la ilicitud del objeto. Por eso quiero reiterar, simplemente ofreciendo un panorama general en la estructura jurídica, en el sistema jurídico, donde solamente existen dos campos: el campo de lo lícito y el campo de lo ilícito. No hay término medio. No existe una zona gris, como se quiere decir en varias oportunidades. No existe una zona gris, una columna del medio entre solamente los actos son lícitos o ilícitos. Bueno, así también el objeto. El objeto también debe ser lícito. Es decir, significa que no esté prohibido por la ley ni ninguna disposición de orden reglamentario. Entonces, el objeto, si el objeto es ilícito, puede acarrear en primer término la nulidad de la obligación, la nulidad también del contrato y, por otro lado, la nulidad del acto, y puede generar otras consecuencias. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de las nulidades dijimos que la nulidad es una sanción legal por la cual se priva de los efectos jurídicos normales o queridos por las partes a un acto violatorio a disposiciones imperativas. ¿Por qué? Decimos que le priva de los efectos normales o queridos por las partes porque puede tener otro efecto. Si yo con un objeto ilícito voy a contratar porque se me ocurre vender 10 kilos de cocaína, entonces el contrato se declara nulo por el objeto ilícito. Entonces el objeto deseado o querido por las partes de que valga como contrato no va a ocurrir. Se le va a privar. Pero puede tener otro efecto. Puede tener efectos de carácter penal, que mañana sea imputado por una intentona de comercialización o comercialización propiamente dicho de drogas prohibidas. Por eso insistimos siempre en aclarar
los efectos de las nulidades. Bueno, por otro lado, tenemos de que el objeto debe tener un carácter patrimonial. Este es muy importante que ustedes miren y analicen muy bien nuestro código cuando habla del carácter patrimonial y corresponder al interés personal, aun cuando no sea patrimonial. Y vamos a empezar la discusión de hace 100 años. Siempre en la medida de que se ha venido descubriendo nuevos derechos y se ha reconocido nuevos derechos. Por ejemplo, fines del siglo XIX, el siglo XX, vamos a llamarles, se reconoció, el término más apropiado, se reconoció, por ejemplo, el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad se reconoció por una casualidad, porque a una actriz muy famosa, los paparazzi le venían grabando a través, filmando y sacando fotos. Y luego esas fotos fueron publicadas en una revista propia de los artistas. Y entonces, a partir de allí, un ingenioso abogado planteó la demanda fundando en la violación del derecho a la privacidad, por múltiples razones. Esas razones es tan importante estudiar por separado, considerando de que no hubo autorización, considerando que la joven estaba tomando sol fuera de París en su quinta, y que los otros en forma clandestina subieron por un árbol para sacar las fotos, hacer filmaciones, luego publicar. Allí no existe autorización, la persona estaba tomando sol en un lugar privado y finalmente, aunque no se conocía tal derecho en ese momento, sí salió a luz como un derecho que hoy día tiene un carácter constitucional. Hoy día se habla del derecho a la privacidad, de las comunicaciones, del patrimonio documental, etcétera. Todo eso se protege, pero en ese momento no existía tal protección. Sin embargo, el juez dio la indemnización, dio lugar, y así nació el derecho a la privacidad, por ejemplo. Luego nacieron un conjunto de nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al descanso, o por ejemplo el derecho al disfrute, o por ejemplo el derecho al proyecto de vida, por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vida en condiciones saludables, el derecho a una buena calidad de vida y a una buena calidad de ambiente. Es decir, innumerables nuevos derechos que nacieron ya después de la segunda parte del siglo XX. Entonces, los juristas, defendiendo la doctrina de que no puede ser que el objeto de la obligación se limite a la valoración económica. Es cierto que ante un reclamo para una indemnización siempre va a tener una valoración económica, es decir, hay que atribuirle un monto determinado.
pero no puede la ley establecer que el objeto de la obligación deba limitarse solamente a la valoración económica, que sea susceptible de valoración económica. Hay muchas prestaciones que inicialmente no constituyen ninguna valoración económica. Y sin embargo, la ley debe atender como parte de un derecho, como parte para la protección de un derecho. En todo caso, que en el momento en que se reclame su restauración, que se restablezca de alguna medida ese derecho infringido, entonces allí se pueda atribuirle alguna valoración económica como una compensación, pero no limitar el objeto a una valoración económica. Ante esta larga disputa, porque también por el otro lado decía que el objeto tiene que tener una valoración económica, porque caso contrario, no se podrá exigir su cumplimiento. Porque en caso de no cumplir, siempre el derecho tiene como un remedio subsidiario el reclamo de la indemnización por daños y perjuicios, que es una especie de compensación económica para satisfacer probablemente el sufrimiento, como por ejemplo la pérdida de chance. La pérdida de chance hoy día, que tiene un carácter casi comercial. Sin embargo, el origen fue simplemente cuando una señora que fue sometida a un régimen de separación de bienes y luego un divorcio, porque el hombre con muy mal gusto fue con una chica de 18 años y la señora tenía ya 55. Entonces, la demanda que se planteó fue como pérdida de chance, porque le hubiera abandonado cuando ella hubiese tenido 30 años, para que pueda seguir teniendo chance a rehacer su vida. Bueno, todas esas cosas, pérdida de chance y todo que inició directamente sin una valoración económica, y sin embargo se debía satisfacer como una compensación para menguar todo tipo de sufrimiento mediante una indemnización. Entonces, por un lado estaban los que sostenían que el objeto debía tener una valoración económica a los efectos de poder reclamar su cumplimiento, y también decir de que en caso de incumplimiento pudiera compensarse dinerariamente en metálico, y para eso es necesario la valoración económica del objeto. Bueno, ante esta disputa, el código nuestro resolvió en la nota del profesor de Gasperi. Ustedes pueden encontrar una larga exposición sobre este punto. Y entonces se estableció que el objeto de la obligación debe tener una valoración económica, dice el 418, y corresponder, dice, a un interés personal, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. Cuando habla del interés personal, desde luego, no habla del interés patrimonial. Porque por un lado está el interés patrimonial. Sin ningún problema se puede encontrar cuando las prestaciones, por ejemplo, es de dar suma de dinero. Se sabe cuánto es el dinero que se quiere. Pero puede ser que el objeto de la obligación no sea el de dar suma de dinero. Sea, por ejemplo, la prestación de un servicio para un descanso, para unas vacaciones que no se cumplieron. Y ese derecho al descanso ya jamás va a volver. Entonces, porque el momento va a pasar, los meses y los años van a pasar, y jamás se vuelve a esto.
Entonces, ese derecho al descanso, por ejemplo, si bien no tiene esencialmente el objeto en sí, una valoración económica, aunque cueste alguna suma de dinero, pero ese derecho corresponde al interés personal del acreedor, que puede representar, por supuesto, una suma incluso muy importante, cuando se convierta en indemnización. Por eso dice claramente que debe corresponder, y dice corresponder al interés personal del acreedor, aun cuando no sea patrimonial. Bueno, entonces vemos que con esta expresión se incorpora en nuestro código el objeto de una obligación que no sea precisamente de carácter patrimonial, pero debe corresponder al interés personal del acreedor. Bueno, sobre este punto hay suficiente material de lectura, tanto en el libro de Hechos y Actos Jurídicos como en el libro de Obligaciones, donde están las posturas de las diversas posturas sobre esta cuestión. Por de pronto, por hoy, vamos a concluir siendo exactamente nuestro horario y vamos a tratar de seguir transmitiendo por este medio. Ya están enterados de que el examen por esta vía, por este medio, no está autorizado. Vamos a seguir esperando. Realmente hay aquí una cuestión delicada, porque nuestro sistema aprobado por el Consejo Superior, entonces por el CONES, es de un sistema presencial y ahora ha autorizado clases por este medio, pero no a tomar examen. Entonces, cuando tengamos una autorización, sí, no habría ningún inconveniente. Pero mientras, vamos a seguir conversando por este medio y siguiendo nuestras clases. Muchas gracias. Terminamos. Bueno, para finalizar la clase de hoy, le quiero desear a todos buenas noches, que se sigan cuidando y que le cuiden también a sus familiares. Quédense en sus casas, tomen las medidas necesarias y nos vemos muy pronto. Y repasen las lecciones que se dan diariamente. Buenas noches. Gracias.